televidentes, dos internos fueron asesinados en un nuevo enfrentamiento en la cárcel de Guayaquil. Esto en medio de una medida de excepción en los recintos carcelarios del país. Para abordar esta temática hemos invitado esta mañana al licenciado Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, qué gusto que nos acompañe. Gracias. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándole, desde su respetable punto de vista y como director de este comité en pro de la defensa de los derechos humanos, ¿a qué atribuir la escalada de violencia en los recintos carcelarios del país y de manera muy particular y con mayor fuerza en la cárcel de Guayaquil? Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Esto se debe a un enfrentamiento permanente y cada vez más agudo de bandas delictivas que ahora poseen atribuciones que tal vez antes estaban bastante limitadas y restringidas. Creo que hay una, digamos, flexibilización que incluso podría pensarse que goza de alguna tolerancia de funcionarios de los centros carcelarios, de los jefes de los centros carcelarios. ¿Podría pensarse entonces que hay cierta complicidad? Pero por supuesto, no se podría entender el ingreso de armas, no se podría entender la venta de sustancias ilícitas, si no se logra entender también que hay mecanismos de corrupción muy sólidos que permiten el ingreso, porque los familiares, si bien es cierto, a través de los escáneres, sufren vejaciones, sobre todo las mujeres, pero siguen ingresando. Y de manera abundante, armas y sustancias. Entonces, no queda duda ahí, al menos para organismos como el CDH, de que ha existido, sigue existiendo, ojalá que ya no prospere, cierta complicidad de las autoridades carcelarias. Billy, se lucha por la defensa de la naturaleza, se pregona y se trabaja por la defensa de los animales. ¿Cómo garantizar la integridad, la vida de las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios? Hemos venido viviendo un aislamiento carcelario permanente y prolongado. Ahí desde tal vez más de 10 años la cárcel se ha venido volviendo hermética y ya no resulta de interés incluso para el resto de la sociedad. Hemos perdido el control y el contacto con la población carcelaria, que ahora está superando los 40.000 personas. Personas con derecho, que el único tal vez que está suspendido es el de la libertad, pero de ahí deberían estar gozando del resto y garantizando sobre todo su seguridad. ¿Cómo la garantizamos en medio de una situación como la que estamos viviendo actualmente, en donde ni siquiera el estado de excepción impide frenar la escalada de violencia? Yo creo que, digamos, atribuciones, manifestaciones como la del secretario de la Presidencia señalando de que por ajustes de cuenta esto debe de continuar, no hay nada que hacer por parte del Estado, eso lo dijo la semana pasada. Y eso no amerita o no deja ver una actitud política, una voluntad política para superar esto. Yo creo que aquí hay una investigación por ser seres humanos que han fallecido en manos del Estado. Las 40.000 personas que existen en cárceles están a custodia del Estado. Lo que les ocurre, especialmente si pierden la vida en hechos violentos, es responsabilidad del Estado. Exactamente, y en temas de derechos humanos, digamos, responsabilidades se exigen. Ahora, Billy, llamados centros de privación de la libertad ahora. En el pasado se los conocía como centros de rehabilitación social. Este cambio de denominación deja entrever que los internos o las personas privadas de la libertad no tienen pues la llamada rehabilitación en los centros carcelarios del país. Efectivamente, y ese es un elemento central de la existencia de las cárceles. Las cárceles no están ahí para, digamos, encerrar personas al ocio y, digamos, perderlos para siempre. ¿Qué está haciendo el Estado en ese sentido? Nada, Luisa. Lo que ha habido son expresiones muy de corta cobertura, por ejemplo, el ingreso de algunas universidades que ofrecen educación a distancia, que son ejemplos realmente brillantes, pero de muy poca cobertura. El gran universo de personas privadas de la libertad están ausentes del trato para rehabilitarlos. ¿Y en el tema laboral, en el tema de poder hacer algún tipo de actividad o tarea mecánica, qué sé yo, carpintería, además? La semana pasada tuvimos una reunión pastoral penitenciaria, pastoral Caritas, el CDH, las universidades,
para constituir una mesa de personas privadas de la libertad y sus familias. Este espacio de articulación permitió conocer un poco las realidades y lo que nos decían ahí, sobre todo personas de la pastoral penitenciaria, es que hay galpones totalmente vacíos, grandes galpones, sobre todo en la regional, sin uso, donde deberían estar funcionando talleres y todo un esfuerzo para rehabilitar a las personas. Billy, dada esta situación y este balance que hace, ¿cuál es el rol que en este caso la Comisión Permanente de los Derechos Humanos cumple en una situación de esta naturaleza? ¿Son observadores, son meros espectadores, denuncian, hacen un seguimiento? ¿Qué están haciendo? Fíjese que desde hace más de 10 años el CDH y otras organizaciones de derechos humanos estamos impedidas de ingresar. ¿Ah, no? Debido al nuevo modelo carcelario, simplemente se nos prohibió el ingreso. Incluso la Defensoría del Pueblo, y eso lo digo en primera persona porque lo he visto, ha estado impedida de ingresar, siendo la Defensoría del Pueblo el rector del mecanismo de prevención contra la tortura. ¿Y cuál es el argumento para impedirles el acceso? De todo, el trabajo penitenciario había estado inicialmente en manos del Ministerio de Justicia, también de alguna forma el tema de seguridad del interior, y nada más. Sociedad civil siempre estuvo a un lado en esto. Sociedad civil siempre estuvo restringido del acceso. Algunas experiencias muy limitadas, como el de la pastoral penitenciaria, se mantuvieron para dar, digamos, trabajo espiritual. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Pero por supuesto, porque lo que hacemos nosotros es observar de manera crítica y constructiva, obviamente, porque damos capacitación, mantenemos ahí un nivel de acompañamiento. ¿Qué más podemos hacer, Bill? ¿De qué manera el Estado puede, de la mano con otras organizaciones como la que usted dirige, cambiar esta realidad y devolver a los centros de rehabilitación social, como su nombre lo indica, una rehabilitación de los internos y lo más importante, garantías para su vida? Hay un tema de impunidad que tiene que ser erradicado de tajo, por ejemplo, y eso tiene que ser inmediato y sin pasar por presupuesto, que es otro elemento. El ascenso de la población carcelaria en los últimos 10 años ha sido insólito. Por 4 hemos multiplicado el número de población carcelaria y eso ha hecho que el cuerpo de vigilantes queda disminuido. 25 internos son vigilados por una sola persona, un vigilante, siendo la regla que cada persona vigile a 10. Con consecuencias como el hacinamiento, problemas de sanidad, problemas de salud. Salud. La gente allá muere por enfermedades absolutamente controlables y por estar en abandono en esto. Vamos a hablar de otro tema que no es menos importante y es el tema del matrimonio igualitario, que ha provocado posturas encontradas en la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es la posición o postura de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la defensa de los derechos humanos? Sí, cómo no, gracias. Sí, este es un tema trascendental en la vida, sobre todo de las familias que acá en Ecuador son reconocidas por la propia Constitución. En plural me refiero en cuanto a familias. El artículo 6.7 establece que no existe un solo modelo, digamos, heterosexual, sino que hay formas de familia. ¿Usted está a favor del matrimonio igualitario? Sí, cómo no. Me parece que es un avance en materia de derechos humanos, ahora reconocido por el máximo órgano de justicia como es la Corte Constitucional. No obstante, hay rechazo. ¿Cree usted que existe alguna manera de poder conciliar posturas de tal forma que podamos vivir de manera armónica dentro de la sociedad? Siempre, Luisa, siempre tiene que haber, digamos, esperanza, que nos podamos encontrar erradicando el odio, erradicando los insultos, erradicando, digamos, la violencia verbal. Hay, peor la física. Debemos de conseguir que entender las posiciones adversas, unirnos pensando en cómo piensa el otro, el que en principio podría estar como contradictor. ¿El derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción está ya implícita o tácitamente contemplado en la decisión de la Corte Constitucional? Sí, las formas de familia y el matrimonio, que es una forma legal, un contrato social que nos permite construir una familia, ahora, a través del fallo, se puede hacer análogo a las parejas del mismo sexo. Y esta analogía incluye también las posibilidades de adoptar niños. ¿Dónde quedan los derechos de los niños, que se supone tendrían que tener el derecho a poder decidir o elegir? Sí, yo creo que ahí hay un temor
a propósito del desarrollo de la personalidad del niño, a propósito de no tener, digamos, referentes. Es decir, que pudieran ser influenciados por dos personas del mismo sexo que pudieran adoptar a una criatura, si se diera el caso. Ese es un, digamos, argumento que creo que debemos de analizarlo un poco más, sobre todo en la realidad. Esta situación la hemos venido viviendo también desde antes. Ahora se formaliza tal vez a través del fallo, pero parejas del mismo sexo criando niños han existido antes. Y veamos si es que ahí han habido, digamos, disminución del desarrollo de su personalidad. Creo que hay un elemento que sí perjudica y es objetivo, y es la violencia. Esa violencia que afecta a los niños en cuanto a su integridad física, por ejemplo, el abuso que sufren de parte de parientes, y el femicidio y la violencia contra la mujer y las niñas. Billy, quiero cerrar la entrevista con una pregunta final y quiero una respuesta muy concreta. ¿Cree usted que el derecho debe ponerse sobre el tapete y ser consultado a través, valga la redundancia, de una consulta popular? No creo, porque los derechos no se consultan, y eso pensando de que son siempre elementos que están rodeados de adversidad. Son situaciones que se han venido reclamando justamente porque no son populares, porque no son de fácil reconocimiento, y por eso estos grupos como los de la comunidad LGBT han venido reclamando derechos. Hace muy poco, Luisa, eran detenidos por su orientación sexual, por vestirse de determinada forma. Perdían la libertad. Ahora también en barrios de Guayaquil existen centros que ofrecen normalizar la orientación sexual a través del tratamiento. Entonces existe una xenofobia, perdón, una homofobia en esta sociedad. Y eso hace que no sea un elemento popular y de fácil, digamos, voto si se trata de consultar a la mayoría. La mayoría oculta estas situaciones. Billy, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y sus valiosos criterios respecto de este último tema, sobre todo muy polémico. En todo caso, estaremos viendo, se han anunciado una serie de movilizaciones, más serán los constitucionalistas, los entendidos en la materia, los que determinen si fue válida o no la decisión de la Corte Constitucional, que ya tiene pues criterios divididos al seno de la Asamblea Nacional. Yo creo que este fallo nos permite conversar sobre, digamos, esta realidad de diversidad sexual, estos derechos de la diversidad sexual, los derechos de los niños son temas de debate. La construcción de derechos debe estar nutrida de deliberación, debemos de dialogar. De debate serio con altura. Sí, erradicando justamente el odio. Me preocupa que estas movilizaciones nos lleven a enfrentarnos inútilmente, donde los perjudicados somos todos. Gracias por su presencia, amigos televidentes. Ha sido la intervención del licenciado Billy Navarrete en su calidad de director ejecutivo del Comité de Defensa Permanente de los Derechos Humanos, hablando sobre dos temas palpitantes en este momento: la crisis carcelaria y el matrimonio igualitario. En este último punto, él lo apoya y considera que debemos unirnos y no dejarnos llevar, dice él, por el odio, por los resentimientos. Considera que este tema no debe ser considerado o puesto en el tapete a través de una consulta popular. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.